Imagina que estás descendiendo. No hay luz, no hay arriba ni abajo, solo frío. Estás a 11.000 metros de profundidad. Aquí, la presión es de 1.100 atmósferas. Para que tu mente lo entienda, es como si un elefante se parara sobre la uña de tu dedo pulgar, o como si el Empire State Building descansara sobre tu pecho. En este lugar, la biología tal como la conocemos debería ser imposible. La física dice que la vida aquí es un error. Y, sin embargo, algo se mueve, algo responde al sonar. Durante décadas, hemos mirado a las estrellas buscando respuestas, obsesionados con Marte y la Luna, pero nos olvidamos de mirar abajo. Olvidamos que el verdadero alienígena ya está aquí y nos está escuchando. Bienvenidos a la oscuridad. Hoy no vamos a hablar de peces de colores, no vamos a hablar de arrecifes de coral. Vamos a hablar de lo que sucede cuando el océano decide guardar un secreto. Hablaremos de barcos que se evaporaron sin enviar una señal de socorro, de submarinos nucleares aplastados como latas de refresco por fuerzas que los ingenieros juraron que no existían, y de sonidos grabados por micrófonos militares durante la Guerra Fría que, hasta el día de hoy, ningún biólogo puede explicar. Este no es un viaje turístico, es una inmersión forense en el 70% del planeta que fingimos conocer, pero que en realidad nos aterra. Comencemos donde todo parece seguro. La superficie, la zona epipelágica se extiende hasta los 200 metros. Aquí llega la luz del sol. Aquí es donde creemos tener el control. Pero los números cuentan una historia diferente. Una historia de pérdida masiva. Consideren esto. Según la aseguradora Lloyd's de Londres, en promedio, más de 100 barcos grandes desaparecen cada año. No se hunden simplemente, se borran. Estamos hablando de millones de toneladas de acero y carga que se desvanecen. Si pusiéramos todos los restos de naufragios del fondo marino en una línea, darían la vuelta al Ecuador, 2 veces. La inmensidad del océano es su mejor camuflaje. Esto nos lleva a la primera pregunta inquietante de nuestra inmersión. Si la ciencia tardó 100 años en admitir que el océano puede generar monstruos de agua capaces de borrar un barco en segundos, ¿qué otras leyendas de marineros son, en realidad, hechos científicos que aún no tenemos los instrumentos para medir? Quizás el Kraken no sea un monstruo, quizás sea una mala interpretación de algo aún más aterrador, una fuerza biológica que vive justo debajo de donde la luz termina. Prepárese, vamos a cruzar la línea de los 200 metros. Vamos a entrar en la zona mesopelágica, la zona del crepúsculo, donde los ojos de los animales cambian y donde el sonar de la Marina de los Estados Unidos comenzó a escuchar cosas que no deberían estar allí. Hemos cruzado la línea de los 200 metros. Bienvenidos a la zona mesopelágica. Aquí, la luz del sol se rinde. Lo que queda es un resplandor fantasmal. Insuficiente para la fotosíntesis, pero suficiente para que los ojos se adapten y cambien. Las criaturas aquí no ven como nosotros. Tienen ojos telescópicos, diseñados para captar siluetas contra la tenue luz de arriba. Ojos que miran siempre hacia la superficie, esperando que algo cometa el error de bloquear la luz. Pero el verdadero terror de esta zona no es lo que vemos, es lo que nuestros instrumentos nos dijeron que estaba aquí, y que resultó ser una mentira masiva. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, los operadores de sonar de la Marina de los Estados Unidos entraron en pánico. Sus instrumentos mostraban que el fondo del océano, que debería estar a miles de metros de profundidad, había subido repentinamente a solo 400 metros. Pensaron que iban a encallar en montañas submarinas no cartografiadas. Frenaron los barcos, revisaron los mapas. No había nada allí, pero el sonar insistía. Había un fondo falso sólido debajo de ellos. Y luego, al caer la noche, el fondo falso hizo algo imposible. Comenzó a moverse, subió hacia la superficie. Lo que descubrieron no era roca, era carne. Hoy lo llamamos la capa de dispersión profunda. Es la migración animal más grande del planeta y ocurre cada noche. Millones de toneladas de peces linterna, medusas y calamares suben para alimentarse y bajan al amanecer para esconderse. Para que tengan una idea de la escala, los científicos estiman que la biomasa de peces en esta capa es de 10.000 millones de toneladas. Eso es 100 veces más que la captura pesquera mundial anual. Es un muro vivo tan denso que el sonido rebota en él como si fuera concreto. Si alguna vez te has preguntado qué se siente estar rodeado, en el océano, nunca estás solo. Estás flotando sobre una alfombra viva que respira. Púrame, pero si el sonar nos engañó con la vista, el sonido nos trajo pesadillas auditivas. En la década de 1950, en el apogeo de la Guerra Fría, Estados Unidos construyó el sistema SOSUS, una red secreta de hidrófonos sembrados en el fondo del Atlántico y el Pacífico. El objetivo era simple:
triangular la posición de los submarinos nucleares soviéticos por el ruido de sus hélices. Funcionó. Podían escuchar un submarino ruso encendiendo motores a 1000 kilómetros de distancia. Pero los operadores escucharon algo más. Entre el ruido de las máquinas y las ballenas, había sonidos que no tenían clasificación. Sonidos mecánicos, repetitivos y orgánicos a la vez. Durante 50 años, los submarinistas escucharon esto. Lo llamaron el bioduck. Sonaba como un pato de juguete gigante siendo aplastado bajo el agua. Aparecía en invierno, en el océano austral. Era fuerte, constante, y ninguna cámara lograba captar qué lo producía. Se barajaron teorías. ¿Era una nueva tecnología de sigilo soviética? ¿Un calamar colosal comunicándose? No fue hasta el año 2014, hace apenas una década, que logramos etiquetar la fuente. Resultó ser la ballena minke antártica. Piénsenlo. Tardamos medio siglo y toda nuestra tecnología militar avanzada para identificar el sonido de una de las ballenas más comunes del océano. Esto nos deja con una inquietud matemática. Si tardamos 50 años en identificar un sonido en la superficie, ¿qué estamos escuchando ahora mismo en los hidrófonos de la NOAA que clasificamos como hielo rompiéndose o interferencia geológica, simplemente porque nuestra mente se niega a aceptar que algo biológico pueda ser tan ruidoso? 1000 metros, la zona de medianoche. Aquí, el agua es negra como la tinta. La temperatura cae a 4 grados centígrados. La presión es suficiente para licuar tejidos blandos que no estén adaptados. En este lugar, la evolución tomó un camino cruel. La mayoría de los animales son ciegos o, paradójicamente, crean su propia luz. Pero no es luz para ver, es luz para cazar. Es un señuelo en el vacío. Si ves una luz aquí abajo, no es una esperanza, es una boca. Y hay algo más. Algo sucede con la fisiología a esta profundidad. Se llama gigantismo abisal. Por razones que la ciencia debate, quizás el metabolismo lento, quizás la alta concentración de oxígeno, quizás la falta de depredadores, las cosas aquí abajo crecen. Crecen mucho más de lo que deberían. Durante siglos, el kraken fue un mito para asustar a los niños. Pero en las cicatrices de los cachalotes que volvían a la superficie, encontramos la verdad. Marcas de ventosas del tamaño de platos de comida. Aquí vive el Architeuthis dux, el calamar gigante, y su primo más agresivo y pesado, el calamar colosal. Hablemos de números, porque el miedo a veces necesita matemáticas. Un calamar colosal puede pesar media tonelada. Sus ojos tienen 27 centímetros de diámetro, los más grandes del reino animal, diseñados para detectar la bioluminiscencia de un depredador a 120 metros de distancia. Sus tentáculos no tienen solo ventosas, tienen ganchos giratorios de quitina afilada. Sabemos que existen, pero rara vez los vemos vivos. Lo que nos lleva a la pregunta inevitable: si un invertebrado de 14 metros pudo esconderse de la ciencia moderna hasta el siglo XXI, ¿qué tan grande tiene que ser un animal para que nuestros sensores lo detecten a través de todo un océano? Verano de 1997. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, estaba escuchando. Los hidrófonos del Pacífico Ecuatorial captaron una señal. No fue un chirrido corto, fue un sonido de ultrabaja frecuencia, potente y ondulante. Lo llamaron The Bloop. La mayoría de los videos en Internet te mostrarán una imagen falsa de un monstruo y reproducirán el audio acelerado 16 veces. Pero analicemos el informe original. Lo que asustó a los oceanógrafos no fue el sonido en sí, fue el alcance. La señal fue detectada por sensores separados por más de 5.000 kilómetros. Para que un sonido viaje esa distancia bajo el agua y siga siendo fuerte, la fuente de energía debe ser colosal. Una ballena azul, el animal más grande conocido en la historia de la Tierra, emite sonidos que viajan, pero no con esa firma de potencia. Si el bloop fuera biológico, el animal tendría que ser, conservadoramente, 3 o 4 veces más grande que una ballena azul, un leviatán de casi 100 metros. La explicación oficial llegó años después. Criosismo, un terremoto de hielo, un iceberg gigante rompiéndose y raspando el fondo del mar en la Antártida. Es una explicación lógica, es segura, nos permite dormir tranquilos. Los espectrogramas de los terremotos de hielo coinciden casi perfectamente con el bloop. Casi. Sin embargo, el Dr. Christopher Fox, de la NOAA, quien analizó la señal primero, dijo en una entrevista inicial que el perfil de frecuencia tenía las variaciones rápidas típicas de un ser vivo. Los sonidos geológicos suelen ser más lentos, más constantes. El sonido biológico respira, varía. ¿Fue hielo? Probablemente,
es la respuesta responsable. Pero en 1997, durante un minuto, los hombres más inteligentes del mundo miraron sus pantallas y consideraron seriamente la posibilidad de que no somos los dueños del tamaño en este planeta. Desde entonces, el océano ha estado inquietantemente silencioso en esas frecuencias. O simplemente dejamos de escuchar en el lugar correcto. Ahora, preparen el casco, porque 4000 metros es el límite. Abajo está el abismo, la zona Hadal, las trincheras, donde los submarinos implosionan y donde encontramos cosas que la NASA debería estar estudiando, no la biología marina. 4000 metros. Bienvenidos a la llanura abisal. El nombre proviene del griego abyssos, sin fondo. Este es el paisaje más grande de la Tierra. Cubre más de la mitad del planeta y, sin embargo, hemos visto menos del 1% de él. Es un desierto de barro frío. Aquí se acumula la nieve marina, cadáveres microscópicos y excrementos que han caído desde la superficie durante milenios. Caminar aquí sería caminar sobre un cementerio geológico. Pero el peligro aquí ya no es ser cazado, es la física. El agua pesa, y a esta profundidad, el agua quiere entrar. Quiere ocupar cada espacio de aire vacío. Si cometes un error de ingeniería aquí, no te ahogas, dejas de existir. El 10 de abril de 1963, el submarino nuclear más avanzado de su época, el USS Thresher, realizaba pruebas de inmersión profunda frente a la costa de Nueva Inglaterra. A las 9:13 de la mañana, el barco de apoyo en la superficie recibió un mensaje distorsionado a través del hidrófono, excediendo profundidad de prueba, problemas menores, intentando soplar. Luego, escucharon un sonido. Los técnicos lo describieron como el sonido de un compartimento colapsando. El Thresher implosionó. La gente cree que una implosión es como una explosión, pero hacia adentro, en realidad, es mucho más violento. A esa profundidad, la presión del agua empuja con tal fuerza que, cuando el casco cede, el aire dentro del submarino se comprime y se calienta instantáneamente, hasta alcanzar la temperatura de la superficie del Sol. Todo el evento duró menos de 40 milisegundos. El cerebro humano tarda unos 100 milisegundos en procesar el dolor. La tripulación del Thresher murió antes de que sus cerebros pudieran registrar que el casco se había roto. Se convirtieron en física antes de saber que estaban muertos. Es una muerte misericordiosa, dicen. O quizás es el recordatorio definitivo de que no pertenecemos aquí. Dejemos los restos atrás. Vamos más profundo, al lugar más profundo. 6000 metros. Zona Hadal. Las trincheras. Solo 3 personas han pasado tiempo significativo en el fondo del Challenger Deep, a 11.000 metros. Más personas han caminado sobre la Luna. En 2019, el explorador Víctor Vescovo descendió en su sumergible Limiting Factor. Buscaba vida nueva, buscaba respuestas geológicas, encontró algo que nos heló la sangre, pero no por las razones que esperas. A 10.928 metros de profundidad, en el lugar más remoto e inaccesible de la corteza terrestre, Vescovo encontró una bolsa de plástico y envoltorios de dulces. Es un tipo diferente de horror. No es un monstruo con dientes. Es la comprensión de que no hay ningún lugar en la Tierra, por oscuro y profundo que sea, que no hayamos tocado. Nuestra basura llegó al fondo antes que nosotros, pero incluso entre nuestra basura, la vida persiste. Vescovo y otros exploradores han filmado anfípodos gigantes y el pez caracol de las Marianas. Criaturas translúcidas, sin escamas, con huesos flexibles que no se rompen bajo presión. Son fantasmas biológicos. Y aquí está la duda que mantiene despiertos a los biólogos. Sabemos que estos animales pequeños sobreviven, pero los hidrófonos que dejamos caer en la fosa de las Marianas captan, ocasionalmente, sonidos de arrastre. Sonidos de desplazamiento de agua masivos que no coinciden con peces de 30 centímetros. ¿Es el sonido de deslizamientos de tierra constantes en la trinchera? ¿O la evolución encontró una manera de hacer crecer algo enorme en el aislamiento absoluto, alimentándose de la lluvia de muerte que cae de arriba? Hemos llegado al fondo, pero el viaje no termina aquí, porque hay una teoría final. Una teoría que sugiere que el océano no es solo agua, sino una puerta. En 1977, cerca de las Islas Galápagos, encontramos la pieza que faltaba en el rompecabezas de la vida, las fuentes hidrotermales. Aquí, el agua de mar se filtra en el manto terrestre, se calienta con el magma y sale disparada cargada de minerales tóxicos. La temperatura del agua que sale de estas chimeneas supera los 400 grados centígrados. En la superficie, esta agua se convertiría en vapor instantáneamente. Pero aquí, a 2.500 metros de profundidad, la presión de 250 atmósferas impide que hierva. Es agua sobrecalentada, letal, ácida, y sin embargo,
está llena de vida. Gusanos de tubo de 2 metros sin boca ni estómago, cangrejos ciegos, bacterias que no comen luz solar, sino sulfuro de hidrógeno. Esto es la quimiosíntesis. Este descubrimiento rompió la regla de oro de la biología. Toda la vida depende del sol. No es cierto. La vida no necesita luz, solo necesita energía. ¿Por qué importa esto? Porque si la vida puede prosperar en el infierno tóxico y oscuro de nuestro propio fondo marino, entonces no estamos solos en el sistema solar. La luna Europa de Júpiter, la luna Encelado de Saturno, ambas tienen océanos líquidos bajo kilómetros de hielo, océanos oscuros, océanos a presión, océanos calentados por núcleos geológicos. La NASA no estudia el fondo de nuestro mar por curiosidad turística. Lo estudia para saber qué buscar cuando enviemos sondas a perforar el hielo de Europa. Los extraterrestres que buscamos probablemente no construyen pirámides ni naves espaciales. Probablemente se parecen a los gusanos tubulares que viven ahora mismo en el Atlántico. Hemos vuelto a la superficie, respiramos aire, vemos las estrellas, nos sentimos seguros, pero ahora sabes la verdad. Debajo de esta lámina de agua plateada y tranquila, hay montañas más altas que el Everest que nunca hemos escalado. Hay cañones más profundos que el Gran Cañón que nunca hemos recorrido. Hay animales del tamaño de autobuses cazando en silencio. Y hay cementerios de acero y hueso que nunca serán perturbados. Conocemos mejor la superficie de Marte que nuestro propio fondo marino. Quizás es mejor así. Quizás hay puertas que no deben abrirse y sonidos que no deben ser escuchados. Si quieres seguir explorando los archivos de lo desconocido, y si tienes la paciencia para escuchar lo que el océano tiene que decir, suscríbete a esta frecuencia. La próxima inmersión está programada. Hasta entonces, cuidado con la orilla.